como les comentaba el otro día, hice todo lo que tiene que ver con paramétrica. Entonces hoy día vamos a trabajar con coordenadas polares. Partamos por entenderlas. ¿Entienden cómo es el cambio? Sí, o sea, ese es el cambio algebraico, ¿cierto? X igual a R coseno teta, pero ¿qué significa cada una de las variables? Que eso después lo vamos a ocupar bastante cuando tengamos que calcular áreas. O sea, el cambio es estándar, ¿cierto? Que sería X igual a R coseno de teta igual a R seno de teta, ¿cierto? Ese es el cambio. Pero ¿qué significa la coordenada teta y qué significa la coordenada R? En el plano, geométricamente. ¿Qué son? Ya, sí. Ya, ¿y dónde se miden esos ángulos? O sea, por ejemplo, si yo les dijera, ubiquen el punto menos 1, pi medio en coordenadas polares. ¿Qué significa? Ya, el ángulo, primero. El ángulo es cuánto nosotros tomamos nuestro eje X y lo giramos. ¿Sí? O sea, al decir pi medio estaríamos tomando este eje X y lo estamos rotando ¿en cuánto? En 90 grados. ¿Para dónde quedaría la parte positiva del eje X al rotar 90 grados? Al rotarlo hacia allá quedaría aquí, ¿cierto? Y esa sería la parte positiva y esta sería la parte negativa. Entonces, ¿dónde ubicamos el punto menos 1? ¿Cuál sería? Si para acá está la parte positiva y para acá está la parte negativa, el menos 1 sería eso. ¿Sí? O sea, si fuera con un 1 solamente, ¿cuál sería el punto? Rotamos 90 grados y nos ubicamos en la posición 1, o sea, ahí. Y si fuera con negativo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar la otra parte. ¿Sí? O sea, sería el punto que está acá abajo. Eso significa cada coordenada. El teta o el ángulo es cuánto giramos el eje X y el R es dónde nos ponemos en ese eje solamente. ¿Sí? Parte positiva, parte negativa. ¿Ya? Eso es. Ya, ahora, ¿cómo nosotros podemos escribir ecuaciones que están en rectangular en coordenadas polares? ¿Qué habría que hacer? Por ejemplo, tengo el formativo a todo esto. Por ejemplo, esta. ¿Cuál sería su ecuación en coordenadas polares? Después vamos a pasar a la parte más interesante. Por ahora es solamente para aprender a usar las coordenadas. Eso. ¿Cómo serían coordenadas polares? El X ya sabemos lo que es, ¿cierto? Era R coseno teta. Y el Y era R seno teta. Eso hay que reemplazar. Entonces, partamos por el término X cuadrado. ¿Cómo serían coordenadas polares? Sería R cuadrado coseno al cuadrado de teta. El otro, el Y al cuadrado, ¿cómo sería? Sería R cuadrado y seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Ya. Y el último, el 4i, serían 4 R seno teta. ¿Sí? Sí, pues, den la vuelta nada. Ordenenlas como quieran y como puedan. Aprovechemos que hicimos una mini pausa. Chiquillos, necesito la lista. ¿Qué te pasó? ¿Te molesta eso? ¿Y subámoslo un poquito o no? Creo que está al lado tuyo el... Este. Ahí sí, ¿cierto?
Ya, entonces, eso sería transformarlo a coordenadas polares. Ahora, podemos simplificar. ¿Qué cosa se puede simplificar? Eso, ¿qué es? R cuadrado nomás, ¿cierto? Porque está por coseno al cuadrado, por seno al cuadrado y al sumar da 1. ¿Ya? Y ahí estaría la ecuación, la misma ecuación, pero en coordenadas polares. Ahora, primera pregunta. Eso, ¿qué es esa ecuación? ¿La reconocen? Es una circunferencia, ¿cierto? ¿Cuál es su radio? ¿Cuál es su centro? ¿Qué habría que hacer para reconocer eso? El x cuadrado no hay nada que hacerle, ¿cierto? No hay ningún término con x. Así que no hay que completar cuadrado para la x. ¿Y para la y? Fíjense que hay un y cuadrado y hay un término de grado 1. ¿Qué se hacía en ese caso? Había que completar cuadrado. Esa es la estrategia. ¿Cómo se completa ese cuadrado? Ese. El y cuadrado es el primer término al cuadrado, ¿cierto? O sea que el primer término es y. ¿Y cuál sería el segundo término? Un 2. ¿Con qué signo? Negativo. ¿Sí? ¿Cómo se sabía? Siempre era la mitad del coeficiente. ¿Por qué? Porque esto tenía que ser el doble del primero por el segundo, en un cuadrado binomio. Y al hacer esto, ¿qué es lo que tuvimos que agregar para que fuera cuadrado perfecto? O sea, ¿qué le falta a eso para que sea eso mismo? Está el primero al cuadrado. Está el doble del primero por el segundo. ¿Qué es lo que le falta? El segundo al cuadrado. O sea, le faltan 4. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Agregamos el 4 en ambos lados. Listo. Ya, y ahora sí, ¿eso qué es? Es una circunferencia, me han dicho. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el centro de esa circunferencia? Eso no tiene traslación. Entonces la coordenada x del centro es 0. ¿Y eso tiene traslación? En 2. O sea que el centro estaría ¿dónde? En 0, 2. Ahí está el centro. ¿Y cuál es el radio? ¿Se acuerdan que esto era igual al radio al cuadrado? Eso sería 2. O sea, es una circunferencia que tiene centro en el que pinté ahí, en 0, 2. Y el radio es... No me da resultado. Ah, me queda bonita. Es 2. ¿Sí? Ahí está. Esa es la circunferencia. ¿Ya? El radio es 2, así que queda justo tangente en el eje X. ¿Por qué el centro? ¿Mm? ¿El centro? Porque siempre es x menos h y menos k. O sea, es el valor que anula a esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál valor lo anula? El 2. Si estuviera con más, sería el menos 2. ¿Ya? Ya, esa es la circunferencia. Primera pregunta. El ángulo. El teta. ¿De dónde hasta dónde va? O dicho de otra forma, ¿cuál es el teta mínimo y el teta máximo para dibujar todo esto? O dicho de otra forma, ¿qué pasa si el teta vale 0? Partamos por eso. ¿Cuánto da el R? Si el teta vale 0. ¿Seno de 0? 0, ¿cierto? Entonces, si el teta vale 0, el R vale 0. Dibujémoslo. Teta igual a 0 significa que no hay giro. Eso significa. ¿Y cuál sería R igual a 0? Sería justo el origen. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el teta empieza a aumentar? Por ejemplo, ¿qué pasa si el teta vale pi medios?
para arriba. ¿Cuánto vale el R? Si el teta vale pi medio. Vale 4. ¿Por qué vale 4? Porque el seno de pi medio vale 1. Entonces, si están para arriba, teta igual pi medios, ¿dónde quedaría el punto 4? ¿Cuál sería el punto? Ahí está el 2. El 4 va a ser el de ahí arriba. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta curva? Cuando el teta vale 0, dibuja ese punto. ¿Qué pasa si el teta aumenta? ¿Va a ir dibujando qué punto? El correspondiente de la circunferencia. ¿Ya? Ahí arriba cuando el teta vale pi medio. ¿Qué pasa si el teta sigue aumentando? Vamos a seguir dibujando puntos de la circunferencia, ¿cierto? ¿Y hasta dónde? O sea, ¿cuándo volvemos a pasar por el 0? ¿Cuándo se dibuja la circunferencia completa? ¿2pi? ¿Pi? ¿Por qué pi? ¿Por qué 2pi? Tienen que verlo. O sea, si es 0, estábamos ahí. A medida que íbamos aumentando, ¿cuándo llegamos al punto de acá arriba? Cuando el ángulo valía ¿cuánto? 90 o pi medios. Entonces, si ya dibujo la mitad, ¿cuánto le falta por dibujar? La mitad, ¿cierto? ¿Y cuál sería dibujar otra mitad nuevamente y llegar hasta pi? ¿Sí? Entonces, ese es un cuidado que hay que tener, chiquillos. Cuando ustedes trabajan en curvas polares, no siempre todo es de 0 a 2pi. ¿Ya? Eso es algo súper importante para lo que viene. Hay veces, generalmente en estas circunferencias que son tangentes a un eje, en donde la vuelta no es completa. ¿Sí? Es un poquito. En este caso fue de 0 a pi. ¿Ya? Y pregunta, esto es para los ejercicios que vienen después. Si yo quisiera solamente describir ese pedacito de curva, ese, no entera la circunferencia, ¿dónde tendría que tomar el ángulo? ¿De 0 hasta dónde? Pi medio, ¿sí? Si quisiéramos este pedacito de curva, de pi medio a pi, ¿cierto? Si quisiéramos ese pedacito de curva, de 0 hasta el ángulo que sea, ¿sí? Ya, entonces, describir curvas en coordenadas polares no es nada más que eso. Hacer el reemplazo y ver dónde se va a mover el teta. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no les cuadre? ¿No? Ya, y ahora vamos a pasar a unas curvas un poco más complicadas, obviamente. De todas, yo creo que esa, bueno, salvo la E, que es un sisoide, y esa cuestión nunca entra, nunca la pasan, así que no la vamos a ver. El caracol. Pero todas funcionan más o menos en el mismo estilo. El cardioide, el caracol, las rosas, todas son casi lo mismo. ¿En qué se basan? Vamos a hacer la gráfica para que entiendan cómo funcionan estas coordenadas. Este ejercicio, ¿qué es? Es simplemente visualizar gráficas en coordenadas polares. Es solo eso. ¿Sí? Primera pregunta. Eso. ¿Cuál es su gráfica en coordenadas rectangulares? ¿La conocen? 1 menos 2 coseno de teta. En rectangular. O sea, como que si fuera eje X, eje Y. ¿Cómo sería? ¿Cómo es la gráfica del coseno? Partamos por eso. ¿Cómo era? Pasaba por 1, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacía? Hacía una cosa así. Ese es el coseno. ¿Qué pasaba si ustedes al coseno lo multiplicaban por 2? ¿Qué le pasaba a la gráfica? Agrandaba nomás. ¿Sí? Es como que la estuvieran amplificando. ¿Sí? ¿Qué pasa si la multiplicaban por un negativo?
una función cualquiera. Se daba vuelta, ¿cierto? O sea, miren, ya llevamos dos cosas. Al multiplicar por 2, bueno, por menos 2 podríamos decir que se aumenta y se da vuelta, ¿sí? O sea, sería una cosa como así, ¿verdad? ¿Y qué pasa si le sumamos 1? ¿Qué efecto tenía sumarle un número a una función? Se desplazaba. ¿Para dónde? Si se le sumaba 1, era para arriba. ¿Sí? ¿Cuándo se movía para los lados? ¿Qué había que hacer? ¿A quién se le agregaban cosas? A la variable, ¿sí? A la variable dependiente, o sea, independiente. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esto? Quizás no lo ocupemos, ¿sabes? Solo para que se familiaricen. Dijimos, se amplifica, se da vuelta y se sube en 1. O sea, debería ser llegar del 1 al... ¿Hasta qué valor debería llegar? La gráfica del coseno siempre se mueve entre menos 1 y 1. Si la multiplicábamos por menos 2, se mueve entre menos 2 y 2. Y si la desplazo en 1 para arriba, estamos del menos 2 al 2. Y si le sumamos 1, menos 1 al 3. Ahí se mueve la gráfica. ¿Y cómo sería? Sería algo así. ¿Ya? Eso es un esquema nomás, ¿eh? Ahora lo vamos a utilizar. Intentemos construir la gráfica en coordenadas polares ahora. ¿Qué pasa cuando el ángulo es 0? ¿Cuánto da el R? Cuando el ángulo es 0, el R vale 1 menos 1. ¿Sí o no? O si quieren lo reemplazan acá. 1 menos 2 coseno de 0. ¿Cuánto es eso? Menos 1. ¿Cierto? Con seguridad, chiquillos. Entonces, si estamos ahí en 0, ¿dónde graficamos el menos 1? ¿Qué habíamos dicho de un radio negativo? ¿Para dónde se graficaba? Para el otro lado. O sea, al no estar girando, ya estamos sobre el eje X. ¿Sí? Y si vamos a poner la posición menos 1, ¿dónde se ubica? Ahí iría el 1. El menos 1 iría al otro lado. Ahí está. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa a medida que el ángulo va aumentando? Miren la gráfica en rectangular. A medida que el ángulo va aumentando, el radio se va acercando a 0. ¿Sí? ¿Cuándo el radio es 0? ¿En qué ángulo? ¿Cuándo el radio es 0? Esa es la pregunta. Si no lo pueden contestar de forma directa, resuelvan la ecuación. ¿Sí? ¿Cuál ecuación? 1 menos 2 coseno teta vale 0. ¿Qué soluciones tiene esa ecuación? Aquí caemos a álgebra y trigonometría. Ecuación trigonométrica. Despejan el coseno. Coseno teta vale 1/2. ¿Cuánto vale el ángulo? Vale 60 grados. ¿Sí? Pitercio, el coseno se anula. O sea, perdón, el coseno vale 1/2 cuando el ángulo es 60 grados. ¿Sí? Y si no, le sacan el arco coseno nomás. Ahí le sale al tiro que vale pitercio o 60. ¿Ya? Si ubicamos acá, en este gráfico, este ángulo, ¿cuál sería?
sería algo así, ¿cierto? Pi sexto, pi tercios. Algo así sería. ¿Y qué es lo que está haciendo la gráfica? Esto es importante, pónganle atención. ¿Qué es lo que está haciendo la gráfica entre 0 y pi tercios? Porque ahí fue donde se hizo 0. De partida, el radio, ¿es positivo o negativo en este pedacito? Es negativo. ¿Sí o no? Porque estamos desde el radio menos 1 hasta el radio 0. Es negativo. En otras palabras, aquí estaba teta igual a 0 y aquí está teta igual pi tercios. ¿Dónde dibujamos el radio? ¿Lo dibujamos en esta región? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el radio es negativo. ¿Dónde lo graficaríamos? Lo tendríamos que graficar en su parte opuesta. ¿Sí? Porque si el radio fuera positivo, claro, ahí nosotros dibujamos aquí. Pero como el radio es negativo, ¿dónde se dibuja? En la región opuesta. ¿Sí? Ya, ¿y qué es lo que está haciendo el radio? Se está moviendo desde menos 1 hasta 0. O sea, lo que está haciendo es algo así. Cada vez disminuye, disminuye, disminuye hasta que llega al origen. ¿Sí? ¿Qué hace después nuestra curva? De partida, ¿cuándo alcanza el máximo? ¿En qué ángulo? ¿En qué ángulo alcanza el 3? Para que esto sea 3, ¿qué tiene que pasar? El coseno tiene que ser menos 1. ¿Sí o no? Para que sea 3. ¿Y cuándo el coseno vale menos 1? ¿En qué ángulo? En pi, ¿cierto? Ya, ¿dónde está el ángulo pi en nuestra gráfica? Está para allá, ¿cierto? Entonces, en esa dirección, ¿a dónde llego? Hasta... Ah, no, esperen, a ver, ¿cómo? Creo que lo hice mal. Ah, no, está bien, pi, sí. Creo que cometí un error, ¿o no? En el ángulo 0, 1, 1 menos... No, está bien. Y cuando vale pi... Coseno menos 1, sí. Me da una gráfica rara, sí. ¿Cómo? No, porque el coseno no tiene solo teta aquí. A ver, ¿y cuando vale pi medio? ¿Cuánto vale esta cosa? Ese me faltó para que quedara mejor. ¿Qué pasa cuando el ángulo vale pi medio? Que estamos allá arriba. El coseno vale 0, ¿cierto? Y daría radio igual a 1. O sea, ¿hasta dónde llegaría la gráfica? Hasta 1. Ya sí, ahora sí. Y cuando el teta vale pi, ¿cuánto da? Dijimos. 1 menos 2 sería 3. ¿Para dónde está pi? Está para allá. ¿Y hasta dónde tenemos que mover el radio cuando estamos en pi? ¿Cuánto da eso? 3. O sea, ¿hasta dónde llega? Vamos a correr un poquito más al lado la figura. Ahí estaría el menos 2 o el 2, dependiendo si es que estamos para el otro lado. Debería llegar hasta acá.
Eso hace. ¿Qué pasa si el ángulo sigue aumentando? Estamos en esta parte. ¿Qué le pasa al radio? Si el ángulo sigue aumentando, empieza a disminuir. Y si se fijan, lo está haciendo de forma simétrica. O sea, lo que grafiquemos para abajo es lo mismo que teníamos hacia arriba. Va a ser una cosa como así al llegar hasta -1. ¿Y qué es lo que va a hacer al final? Si es que ustedes siguen la curva, hace eso. Y ese es un caracol. ¿Sí? Entonces, para obtener gráficas, yo generalmente recomiendo eso, para hacer una curva en coordenadas rectangulares y a ir viendo cómo se van dando las simetrías. O sea, parte del -1, el radio va aumentando hasta 0, que fue lo que hicimos aquí. ¿Sí? ¿Qué hizo después? Siguió aumentando y llegó a 3 cuando el ángulo era pi. Entonces, de aquí, acuérdense que hice ese pedacito, ¿sí? Siguió aumentando, en pi medio valía 1, hasta que en pi valía 3. Y como estamos en pi, para allá es la parte positiva. Así que el 3 sería justamente ese punto. Y fíjense que después la curva es simétrica. ¿Sí? Entonces por eso después grafiqué lo mismo. ¿Sí? Pero igual ustedes pueden seguir la curva, dándole más valores al teta y ver qué es eso. ¿Ya? Y todas las curvas polares siguen la misma idea. O sea, empezar a darle valores a teta y ver cómo se va comportando el radio. ¿Ya? Y si tienen la gráfica rectangular es mejor, porque ahí van viendo cuando sube, cuando baja. ¿Ya? Ya. ¿Cómo encontramos puntos de intersección de curvas polares? Que eso lo vamos a ocupar en la parte de áreas. Todo lo que estamos haciendo son pedacitos que lo vamos a ocupar cuando queramos sacar áreas. ¿Cómo intersectamos curvas polares? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? Esa. Igualar, ¿cierto? Pero esa es el 90% de la pega. Pero sí, eso se hace primero. Igualar. Es lo mismo que uno hacía cuando intersectaba curva en rectangular. Intersección de curvas. Ya, esas. ¿Cómo las intersectaríamos? ¿Alguien lo dijo? Igualar, ¿cierto? ¿Por qué se iguala? Sí, pues cierto. Así es como sacamos puntos de intersección. Igualando las coordenadas R y por lo tanto vamos a sacar coordenadas teta, ¿sí? Ya, ¿cuánto da? 1 más coseno de teta es igual a 1 menos seno de teta. ¿Cuánto da eso? ¿O cómo lo resolvemos? No, ¿cuánto da hacer que hagan todo mental inmediatamente? Ya, los unos se van. Coseno igual menos seno. ¿Cuándo pasa eso? ¿Qué pasa si dividimos por coseno? O por menos coseno, como quieran. Da tangente. ¿Y cuándo la tangente vale menos 1? Son dos ángulos. Sí, va a dar menos 45, que sería 2pi menos pi cuarto, 7 pi cuarto. Ese es 1. Y el otro sería pi menos pi cuartos, 3 pi cuarto. Esos dos valores de entrega. O sea, la calculadora les va a entregar uno solo, que es menos 45,5.
con el menos, ¿cierto? Solo ese les va a entregar. Pero ¿cómo ustedes sacaban todas las intersecciones, se acuerdan? ¿O cómo sacaban todas las soluciones de una trigonométrica de ese estilo? Eso se olvida, así que veámoslo. Aquí está nuestra circunferencia unitaria. ¿Cuál era el eje de tangencia? ¿Se acuerdan de eso? Teníamos que al ubicar un punto en la circunferencia, este punto tenía coordenadas coseno teta, vamos a ponerlo ahí, seno teta, ¿cierto? Esa era la forma de definir el coseno y el seno. Pero la tangente, uno lo que hacía era ubicar un eje aquí al lado. ¿Y qué es lo que se hacía? Se extendía esto hasta esa recta. Y esto era el valor de la tangente de teta. Así era como se obtenía. Entonces, agrandémoslo un poquito, ahí. Mi tangente me dio menos 1. ¿Sí? O sea, ¿dónde estaríamos? Estaríamos hacia abajo. Esto vale menos 1. ¿Qué ángulo entregó la calculadora? Menos 45, o sea, menos pi cuartos. ¿Qué sería qué ángulo? Ese de ahí. ¿Sí? Ya, entonces, primero, ¿cómo transformamos ese ángulo a uno que esté entre 0 y 2pi? Porque es negativo. Sumándole casi 2pi. O sea, 2pi menos pi cuarto. ¿Cuánto da eso? 7 pi cuarto. Ahí está uno. Ya, ¿y cuál otro ángulo se obtiene por solución? ¿Qué pasa si es que ustedes esto lo extienden hacia allá? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Vale? Pi menos pi cuarto, ¿cierto? O sea, 3 pi cuarto. Y ahí están las dos intersecciones. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la calculadora a ustedes siempre les va a entregar una sola. Y ustedes tienen que deducir el resto. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Con simetría sobre la circunferencia. O también pueden aprendérselo de memoria. Pues sacan uno y le suman 2pi o le van sumando pi. Cosas de ese estilo. Ya, entonces, ¿esto qué nos dice? ¿En cuántos ángulos se intersectan esas dos curvas? En 2. Y quiero que veamos estas curvas gráficas para que se den cuenta que no son 2, que son más. Así que voy a graficarlas. Era R igual ¿1 más seno? No, 1 menos seno. Ya miren, ahí está la primera curva. 1 menos seno teta. ¿Y cuál era la otra? Era 1 más coseno, ¿cierto? Obviamente esto es para que lo visualicen, pero la idea es que lo hagamos de forma analítica. En el papel. R igual a 1 más coseno de teta. Ahí están.
Hermosas las curvas. Vamos a pasarla al otro lado para poder rayarla. ¿En cuántos puntos se intersectan? Fíjense que ahí hay una intersección, ¿cierto? Esa intersección, ¿a qué ángulo corresponde de los que encontramos? ¿A 3 pi cuarto? Sí, pues a 3 pi cuarto, tienes toda la razón. Lo había dudado un poco. Ahí no. Ya, ahí tenemos una, ¿sí? ¿Cuál es la otra intersección? Que encontramos fue 7 pi cuartos. ¿Dónde está eso? Para acá. ¿Sí o no? ¿Y dónde más se intersectan? En el origen. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Cuando ustedes trabajan con coordenadas polares, el proceso que acabamos de hacer es para encontrar intersecciones que no son el origen. ¿Sí? O sea, el proceso de igualar dos curvas en polar entrega ¿qué puntos? Entrega puntos de esa forma. Pero el origen no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos si es que se intersectan en el origen? ¿Cómo se podrá hacer eso? Porque como les digo, encontramos dos, que eran ese, ángulo 3 pi cuartos, y este que es ángulo 7 pi cuartos. Pero el origen, ¿por qué no se obtuvo? Esa es la pregunta. ¿Por qué de esto no sale el origen? Y esto es lo que tienen de malo las coordenadas polares. Que el cambio siempre es válido, pero para el r distinto de 0. ¿Sí? O sea, me explico de otra forma. Esta primera curva puede pasar por el origen, por ejemplo, cuando θ vale... Bueno, de hecho, cuando θ vale pi. ¿Cierto? Porque ahí el coseno vale menos 1. ¿Y esta cuándo pasa por el origen? Cuando el θ vale ¿cuánto? 90 o pi medio. Entonces, eso es lo que pasa en las polares. Por el origen pueden pasar con distintos ángulos. O sea, ¿qué habría que hacer? En resumen, ya para cerrarlo. ¿Qué habría que hacer para analizar si dos curvas se cortan en el origen? Para saber si dos curvas polares se intersectan en el origen, tenemos que igualar el radio a 0. Eso es todo. Y ver si eso tiene solución. Porque miren, en la primera, si el radio vale 0, ¿existe un ángulo que cumpla eso? Ya lo dijimos, ¿cierto? El pi. En la segunda, ¿qué pasa si el radio vale 0? ¿Existe un ángulo que cumpla eso? Sí, el pi medio. Conclusión, ambas curvas pasan por el origen, por lo tanto se intersectan. ¿Sí? Solo que con distinto ángulo. ¿Ya? Así que no hay, si les piden intersección de curvas, no hay llegar y reemplazar una con otra. ¿Sí? ¿Eso les da soluciones? Sí, pero no todas. ¿Ya? ¿Cuáles son las que no entrega? Las del origen. Que hay que analizarlas aparte viendo cada curva por separado. ¿Sí? Ya, pues entremos a la cosa más entretenida, más interesante. Calcular áreas y esas cosas. Áreas, ¿qué más? Rectas tangentes les piden, sí. Longitud de curva igual. Ya, después vamos a pasar a eso de las rectas tangentes y estas derivadas que aparecen aquí. Eso lo voy a ver al final. Quiero ver primero problemas con área.
Todos firmaron la lista, ¿cierto? ¿Sí? No, déjala ahí, no, sí. Era para saber si todos la habían firmado. Ya dice, hallar el área de la región que es exterior a esa curva e interior a la otra curva. De partida, las curvas no las tenemos. ¿Qué habría que hacer? Graficarla. ¿Cómo la graficamos? Lo que hicimos al principio, ¿cierto? Darle valores al teta e ir viendo qué pasa. Eso lo vamos a hacer un poquito más rápido. Ya, esta curva, esa, hagámosla con rojo. ¿Qué pasa cuando el teta vale 0? ¿Cuánto da el R? Da 2, ¿cierto? Acuérdense que teta igual a 0 es tal cual el eje X. ¿Sí? ¿Qué pasa si el teta empieza a aumentar? ¿Cuándo el R vale 0? O mejor veámoslo así. ¿Qué pasa cuando el teta vale pi medio? Ah, bueno, ahí, ¿cierto? ¿O no? Ya, si el teta vale pi medio, el seno vale 1 y el R vale 0. O sea, ¿esto qué es lo que hace? Una cosa así hasta que pasa por ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa entre 0 y... entre 0 y pi? ¿Qué le pasa a esa curva? O sea, entre pi medio y pi, en esta parte. Porque cuando es 0 dijimos que vale 2, ahí está. Cuando sube hasta pi medios, seno pi medio vale 1, todo esto da 0. ¿Qué pasa si el ángulo sigue aumentando? Me quería saltar la gráfica rectangular, pero no, hagámosla nomás. ¿Cómo sería la gráfica de esto en rectangular? ¿Cómo era la del seno? Partamos por esa. Era así, ¿cierto? Si la multiplicamos por menos 2, ¿qué le estamos haciendo? Ampliando y dando vuelta, ¿cierto? O sea, sería algo así, ¿verdad? ¿Entre qué intervalos se movería eso? Entre menos 2 y 2. Y si por último le sumamos 2, ¿qué es lo que entregaría como gráfica al sumarle 2? Sería una gráfica que va entre 0 y 4. O sea, sería... una cosa como así. ¿Sí? Nosotros estábamos en 0 y obtuvimos el... No, esto era... no era así. Era así. Ahí sí. ¿Qué está haciendo el radio? Desde el 2 baja al 0. Eso fue lo que puse recién. ¿Qué hace después de que llega a 0? Empieza a subir hasta que vale... ¿cuánto vale? Vale 4. ¿Y en qué ángulo alcanza el valor 4? Este era pi medios. Este era pi. ¿Y el otro sería? 3 pi medios. O sea, 270. Cuando estamos para acá, ¿qué valor alcanza? 4. O sea, la gráfica... vamos a hacerla un poquito más suave.
Ahí, y después hace una cosa así. Por eso este se llama cardioide, porque parece... Bueno, en realidad un poquito más redondito, pero la idea es esa. ¿Y qué hace después el radio? En la última parte. Sigue baja, o sea, vuelve a bajar para llegar hasta el 2 de nuevo. O sea, si aquí teníamos distancia 4, después vamos a ir teniendo distancias cada vez menores, hasta que alcanza ¿qué distancia? 2 de nuevo. Ya, ahí está. Como les digo, la gráfica en realidad es más redondita, ¿eh? Pero es para que se hagan la idea. Ya, y el otro es más fácil. Esta. De hecho, hicimos algo parecido en antes, pero con el seno. R igual 2 coseno teta. Eso es una circunferencia. ¿Sí? No sé si todos la reconocen. La que vimos nosotros era con seno. Pero siempre que aparezca seno o coseno con un ángulo teta, va a ser circunferencia sí o sí. Esto de aquí es el diámetro. ¿Sí? Y el coseno o seno a ustedes les dice si es que es tangente por aquí o tangente por acá arriba. ¿Sí? La que es por arriba es la que tiene seno. Y la que es por al lado es la que tiene coseno. O sea, esta sería esa circunferencia. ¿Sí? Porque como les digo, el valor que aparece ahí es el diámetro. Igual que si hicimos algo así al principio. ¿Qué esta? Pues miren, ¿cuánto fue esa? 4 seno. ¿Qué era este 4? El diámetro. ¿Sí? Entonces, si hacen lo mismo, pero con coseno, va a quedar, en vez de arriba, al lado. Y eso se los dejo de ejercicio. Pero también se lo pueden aprender, ¿eh? Coseno al lado, seno arriba. Ya. ¿Y qué área es la que piden? Exterior al cardioide, pero interior a el círculo. ¿Cuál sería esa región? Sería este pedacito, ¿cierto? Esa es el área que piden. De hecho, esto sigue más para acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para sacar el área? Paso 1, encontrar los puntos de intersección. ¿Sí o sí? ¿Cómo sacamos los puntos de intersección? Igualando. 1, puntos de intersección. No sé si se dan cuenta que estas curvas se van a cortar en el origen. Vamos a tener que hacer eso también. Ya. 2 menos 2 seno teta es igual a 2 coseno de teta. ¿Qué solución tiene eso? No está tan simple. 2 es igual a 2 seno de teta más coseno de teta, ¿cierto? Dividimos por 2. 1 es igual a seno de teta más coseno de teta. ¿Cómo resolvemos eso? Podría ser, pero ahí estaríamos agregando soluciones que no son. A ver si elevamos al cuadrado. Ya no si elevemos al cuadrado. Pero sí, lo que pasa es que siempre que ustedes elevan al cuadrado están incorporando de repente soluciones que no son solución. Entonces, después cuando encuentren alguna tendrían que ver si era o no. ¿Sí? Por ejemplo, para que me entiendan a lo que me refiero. Si ustedes tienen x igual a 1, ¿qué solución tiene eso? 1, ¿cierto? ¿Y qué pasa si elevan al cuadrado y después intentan resolver? ¿Cuántas soluciones tiene eso? 2. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando ustedes elevan al cuadrado, podrían incorporar una solución que no lo era. ¿Ya?
Ya, ¿qué pasa si elevamos al cuadrado? ¿Cuánto da? 1 es igual a primero al cuadrado, doble del primero por el segundo, segundo al cuadrado, ¿cierto? Ya, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, 1. Que más encima podemos simplificar, ¿sí? ¿Cuánto queda? Queda seno de teta por coseno de teta vale 0. Eso queda. ¿Cuándo pasa eso? ¿Qué hacemos en esa parte? ¿Cómo ustedes resolvían eso? Decían el x vale 1 o el x vale 2. Acá es lo mismo. Una multiplicación igual a 0. ¿Cuándo ocurre? Cuando alguna de las dos es 0. Ya. ¿Cuándo el seno es 0? ¿El seno vale 0 cuándo? El ángulo vale 0 o vale pi. ¿Cierto? Ya. La otra. ¿Cuándo el coseno es 0? Cuando el ángulo vale pi medio o cuando vale pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio. Pi medio, arriba. 2 pi medio que sería pi, 3 pi medio. ¿Sí? Ya. Y la pregunta, de esos 4 ángulos, ¿servirán todos o no? No. ¿Cuáles sirven? Ya. De partida, este lo descartamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque la circunferencia dijimos que se definía entre 0 y pi. ¿Sí? Ya, ¿qué más? Ya, si el ángulo vale 0, vamos comprobando las soluciones. Si el ángulo vale 0, ustedes reemplazan acá. ¿Cuánto da? Ahí. Da 2. Y si reemplazan acá, da 2. O sea que el ángulo 0 sí era solución. Y de hecho en la gráfica se observa, pues miren, ahí está el ángulo 0. ¿Sí o no? Ese sería un punto. ¿Cuál creen ustedes que es el siguiente ángulo donde se intersectan? ¿Qué pasa en pi medio? ¿Qué ocurre en pi medio? ¿Cuánto vale el R aquí? 2 menos 2, o sea, vale 0. ¿Y qué pasa si reemplazan acá? 0. Pasó algo interesante, que no pasó en el ejercicio anterior. El 0, o el origen, lo encontramos de forma algebraica. ¿Sí? Pero eso no siempre va a ser así, porque como les digo, si llegan con distintos ángulos, no pasa. Ya, y nos quedamos con eso nomás, pues si esos son los que nos importan para el área. Ya, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo encontramos área? Esta es la parte importante de todo el ejercicio. ¿Cómo encontramos área en coordenadas polares? ¿Se acuerdan de la fórmula? Esa hay que sabérsela. Hagamos un dibujito aquí para explicarla. Ya, esa es el área.
¿Cómo sacábamos el área de esa región? Era un medio de la integral entre ¿qué límites de integración? No, pero es la que dibujé. En esa. O sea, ¿dónde se miran los límites de integración? Son ángulos, ¿sí? Siempre los límites de integración en polares van a ser ángulos, ¿ya? ¿Y a quién es la función que integramos? Es el cuadrado del radio, ¿sí? Esa es la fórmula. Si es que lo quieren ver de cierta forma, el área en coordenadas polares se calcula así. Ustedes parten en el ángulo θ1. Sería eso, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el ángulo? Está yendo de θ1 hasta θ2. Entonces, de aquí empezamos a aumentar el ángulo. ¿Y hasta dónde llegamos? Hasta θ2. ¿Sí? Y eso es, o sea, básicamente es ver desde qué ángulo hasta qué ángulo hay que moverse. ¿Quién se integra? El radio al cuadrado. ¿Sí? Y se multiplica por un medio. Esa es la fórmula. Miren acá. ¿Cómo podríamos describir ese pedacito de área? No sé si se dan cuenta que hay una diferencia. ¿Sí? De partida, ¿cómo ustedes sacarían esa área? Esa de ahí. ¿Qué ángulo era ese? 0. ¿Qué ángulo era con el que llegaba al origen? Pi medios. Entonces, si ustedes integran de 0 hasta pi medios, el cuadrado de esto les va a dar ¿qué área? Toda esa. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes ahora integran de 0 a pi medio, pero esta curva, ¿qué área les va a dar? Les va a dar ese pedacito. ¿Cómo van a sacar el área que necesitan? Restando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la expresión? En nuestro ejercicio, el área que estamos sacando sería un medio. ¿Cuál fue la primera que dijimos? O sea, en ambos casos fue de 0 a pi medio, ¿sí? ¿Cuál fue la curva que estaba más lejos? ¿Sí? Esa, ¿cierto? ¿Cuál es la función que representa eso? Era 2 coseno teta. Entonces, eso al cuadrado. Eso es lo que integramos. Dos coseno teta al cuadrado. Ya, y a esto, ¿qué teníamos que hacerle para sacar el área que queríamos? Había que restarle algo. Que sería también integral de 0 a pi medio, ¿cierto? Porque esos son los ángulos involucrados en este caso. Ahí está, ahí volvió. ¿Y cuál es la función que describe lo otro? Que describe este pedacito. Era 2 menos 2 seno teta. Entonces sería eso al cuadrado. Y ahí está la fórmula del área. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener presente para hacer cuentas de este estilo? Primero, intersecciones. Importante porque eso nos va a dar los límites de integración. ¿Sí? Lo segundo, darse cuenta cuál es la función que describe un radio mayor. En este caso, ¿cuál es la que describe un radio mayor? Esa. ¿Sí?
Entonces ahí sacamos toda esa área y después ver cuál es la que describe un radio menor. ¿Cómo sacamos el área que describe la del radio menor? De la misma forma. ¿Y cómo sacamos la diferencia de áreas? Restando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Hagamos otro, de los mismos. A ver si anda bien. Ya, ¿cuál? Hoy quiero hacer uno de longitud de arco, sí. Ya no, pero hagamos uno más cortito. ¿Cuál fue el que hice recién? El 15. Bueno, hagamos longitud de arco nomás para alcanzar a hacer todo. Ya, ¿cómo se hacen los problemas de longitud de arco en esto? Hay dos formas. Una es aprenderse la fórmula de memoria y hacerla, o la otra es utilizar paramétricas. Así que esa es la que voy a mirar yo. No sé si hayan visto la fórmula, voy a escribirla aquí al ladito, 1/2 raíz de r' al cuadrado más r cuadrado. ¿Habían visto esa? ¿Sí? Ya, pero hay otra forma para no aprenderse la fórmula, que es lo siguiente. ¿Se acuerdan cuál era el cambio a coordenadas polares? Era x igual a r coseno teta, ¿cierto? ¿Y cuál era el i? R seno teta. Pero a nosotros nos dan el r. ¿Cuánto vale el r? Vale eso, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, y no sé si se dan cuenta de que estas son coordenadas paramétricas. ¿Por qué? Porque el x y el y dependen de una sola cosa. ¿Sí? ¿Esa fórmula que anotó en la derecha es de longitud de arco? Sí, longitud de arco en coordenadas polares. ¿Lleva un medio? No lleva un medio, tienes toda la razón. Sí, el un medio era la del área, había quedado pegado con esa. Ya, gracias. Entonces, esas son las coordenadas polares, pero ¿qué fue lo que hice? Tomé el radio y lo reemplacé. ¿Para qué? Para que ahora quede una paramétrica. ¿Y cómo se sacaba la longitud de curva en paramétrica? ¿Se acuerdan? Era así. Era la raíz de la derivada al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí tienen dos formas de hacerlo. Una sería con la fórmula que les dan, o la otra sería haciendo este cambio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me interesaba darle este cambio? Porque con este cambio ustedes pueden trabajar todo lo de rectas tangentes, pendiente de rectas tangentes, ¿sí? Todo eso. Que lo preguntan también. ¿En dónde está? Aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes les preguntaran eso, recta tangente, ¿cómo lo harían en polares? Con este término. No lo voy a hacer todo, solo lo de la derivada y recta tangente. Solución. ¿Cómo escribiríamos el x? Con el mismo truco que les dije recién. Era r coseno teta.
Pero ¿cómo quedaría si el R vale eso? Sería 3 seno de 3 teta coseno de teta, ¿cierto? ¿Cómo quedaría el I? Serían 3 seno de 3 teta por seno teta, ¿cierto? Esas serían las coordenadas polares en este caso. Porque como les comentaba, todo esto es el R. ¿Sí? Es lo mismo. Estoy reemplazando el R por eso. Y aquí es donde juega lo que le había dicho. Pues estas son coordenadas paramétricas, porque la X y la Y dependen de un parámetro. Si les molesta la letra griega teta, pónganle T. Es lo mismo. ¿Sí? Ya. ¿Cómo sacamos la pendiente o la derivada en coordenadas paramétricas? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cómo era la derivada de y con respecto a x? Era la derivada de y con respecto a el parámetro, evaluada ¿dónde? El punto lo dan, pi cuarto. Y esto dividido en derivada de x con respecto a teta. Y también ¿dónde? En pi cuarto. ¿Eso qué es lo que les va a entregar? Número. Pero ese número, ¿qué era? El número que resulta al dividir. Era la pendiente, ¿cierto? Ya, tenemos la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo sacamos el punto de tangencia? ¿Cómo se obtenía eso? Tomamos el pi cuarto y ¿dónde lo reemplazamos? O sea, en eso. ¿Sí? Y ahí van a sacar una coordenada X, una coordenada Y, y ese es el punto. ¿Sí? ¿Cuánto da el punto? No lo voy a reemplazar. ¿O lo hacemos? Ya, hagámoslo completo. ¿Cuánto es X de pi cuarto? ¿Cuánto da eso? 3 seno de 3 pi cuartos por coseno de pi cuartos. Seno de 3 pi cuarto, ¿cuánto vale? Veamos la circunferencia. 3 pi cuarto está ahí. El seno es el mismo seno de pi cuarto. O sea, raíz de 2 partido en 2. O 1 partido en raíz de 2, depende cómo lo escriban. Y el coseno de pi cuarto, 1 partido en raíz de 2. Listo. 3. La coordenada X del punto es 3 medios. ¿Cuál sería la coordenada Y del punto? 3 seno de 3 pi cuartos por seno de pi cuartos. Y lo bueno es que el coseno y el seno de pi cuartos valen lo mismo. Así que va a dar 3 medios. Ya. ¿Y cuál sería la ecuación de la recta tangente? Y menos y 0, que es 3 medios. 3 medios en este caso, ese 3 medios, ¿de dónde sale? De ahí, ¿cierto? Lo marco porque son el mismo, entonces podría confundirse. ¿Igual a cuánto? La pendiente, que no la calculé, pero ya era cosa de derivar y reemplazar. Por x menos cuánto. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces, conclusiones. Para todos estos problemas que tengan que ver con rectas tangentes, con pendientes, con todos los que les preguntan en eso, ¿sí? La estrategia es esa. Al tener el R, ustedes toman el reemplazo de coordenadas polares, insertan el R y lo transforman a unas coordenadas que son paramétricas, ¿sí? Y ahí vale todo lo de paramétrica. Ya sea longitud de curva, pendiente de recta tangente, etc. ¿Ya? ¿Preguntas?
¿Alguna duda, chiquillos? ¿Cuándo es la prueba de esto? El martes me dijeron. El lunes quizás hagamos otro taller. Porque nos faltan impropias.